Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos otra vez, listos para aprender juntos de la palabra, como comentaba el pastor. Hoy comenzamos una nueva serie, Principios para la Familia, es la serie que vamos a estar llevando, para que tome notas. Y el tema que nos toca compartir ahora es la responsabilidad del hombre en la familia. Ese va a ser el tema del día de hoy. Si me acompaña a Génesis 2:15. Les repito el tema, la responsabilidad del hombre en la familia. Ese va a ser el tema de hoy. Génesis 2:15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. En versión Dios habla hoy, este mismo versículo dice: Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Qué le parece? Inclina su rostro y oramos juntos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me des de tu sabiduría, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor, que me des la paz que necesito en este momento, Señor, y que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, me dé de nuevo, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor, con tranquilidad, Señor, y te pido que los receptores, que son mis hermanos, Señor, presten atención a tu palabra, Señor, y que esta palabra caiga en buen terreno, Señor, y que pueda traer frutos, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Como sabemos, la familia comienza con un hombre y una mujer. ¿Sí sabemos eso, ah? Que la familia comienza con un hombre y una mujer. Ese es el diseño perfecto de Dios. No es hombre con hombre o mujer con mujer. Sabemos que esto lo desaprueba Dios. Esto lo desaprueba Dios en Romanos. Si gusta abrir su Biblia en Romanos 1, capítulo 1, del versículo 24 al 28, dice de esta manera: Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 25 dice: Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 de Primera de Romanos, capítulo 1, el 26 dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El 27 dice: Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Les leo estos mismos versículos en Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dice el 26: Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas,
con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Por eso la importancia que tenemos los hombres en la familia, las cabezas del hogar, de enseñar a nuestros hijos estos principios. Son principios para la familia que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde que son pequeños. Necesitamos enseñarles que varón y hembra los creó Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Jesús mismo lo enseñó. Jesús mismo le enseñó este principio. No sé cuántos se recuerden cuando los fariseos vinieron delante de él, que si era lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier situación. Jesús les contestó en Marcos 10, del 6 a 9, dijo Jesús, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En Mateo 19, si me acompaña, Mateo 19 dice algo similar. 19, 4 al 6. ¿Estamos ahí? Mateo 19, 4 al 6. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Para nosotros es bien claro, ¿no? Nosotros que conocemos la palabra es bien claro que varón y hembra creó Dios. Pero hay personas que no entienden esos principios, personas del mundo, personas que están afuera, no entienden esos principios, por eso Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas y desordenadas. Sabemos que Dios creó al hombre con 23 cromosomas y a la mujer con 23 cromosomas y hace pares, juntos hacen par y son 46 cromosomas, lo que creó Dios. Al varón, Dios lo creó con cromosomas XY y a la mujer la creó con XX. Conocemos esto, cuando el cromosoma X del varón se une con el cromosoma XX de la mujer, nace una mujer. Y cuando el cromosoma X del hombre se cruza con el cromosoma XX de la mujer, nace un varón. Dios no se equivoca. Solo varón y hembra ha creado Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay intermedios, ¿va? Que no hay intermedios. Dice que el significado de familia, según el diccionario de la lengua española, dice que es grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. La Biblia enseña que la familia comienza entre un hombre y una mujer. El matrimonio es santo y esencial en el plan de Dios. ¿Cuántos saben que es esencial? Es un diseño perfecto de Dios, el matrimonio. A lo largo de toda la historia de la Biblia, vemos toda clase de familias. Y la Biblia no esconde toda esta problemática que hay en todas las familias. Si nos ponemos a pensar en familias, empezando con Adán y Eva, pues ellos fueron los primeros que desobedecieron a Dios
y comieron del fruto que Dios les mandó que no comieran. También vemos la familia de Noé. Dice la Biblia que Noé era varón justo y perfecto en sus generaciones. Él, por su obediencia, hizo un arca y su familia se salvó. Noé fue obediente a Dios. En esos tiempos todavía no llovía y tal vez muchos lo juzgaban de loco, que ¿qué estás haciendo en un arca, en un lugar seco donde no hay ni agua, ni cerca estaba el mar? Pero él obedeció y creyó a Dios, y Dios trajo juicio a la tierra. Hoy en día predicamos a Jesús a mucha gente, decimos ya Jesús viene, nos toman como locos, pero sabemos que Jesús viene, ¿va? Y nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar porque hemos creído en el sacrificio de Jesús. Vemos que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob, a Esaú respecto a estas cosas venideras. También vemos la familia de Isaac. Vemos la familia de Isaac, como Isaac tenía su favorito, Esaú era su favorito y Jacob era el favorito de Rebeca. Y vemos toda esta problemática y no debe de haber diferencia entre los hijos. Tenemos que amarlos por igual. ¿Por qué a veces demostramos amor más para el varón o a veces por qué demostramos más amor por la mujer? Creo que son iguales, son hijos que tenemos que amar igualmente. Y todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos aprender de la palabra y no cometer los errores que todas esas familias que leemos en la Biblia cometieron, aunque nosotros tenemos nuestros propios errores, porque seguimos, el pecado está en nosotros, seguimos cometiendo sus errores. También vemos en la familia de Jacob, cómo Jacob tenía también su consentido, a José el soñador, y sus hermanos por envidia lo vendieron a los ismaelitas. Pero sabemos que Dios tenía un plan para con José. Dios usó a José para poder traer alimento a la casa de Israel. Dios siempre tiene un plan. Vemos también la familia de Aarón, cómo sus hijos al ofrecer fuego extraño, murieron delante de Jehová en el desierto de Sinaí. ¿Qué me dice de la familia de Elí? Ya todos conocen la familia de Elí, lo que pasó, lo que andaban haciendo sus hijos. Conocemos la historia. También vemos la familia del profeta Samuel, cómo su hijo Joel y Abías también no caminaron en los caminos de su padre. Dice la palabra en 1 Samuel 8:3, dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Aunque sabemos que Samuel hizo lo recto delante de Dios, pero sus hijos no siguieron sus ejemplos. Nosotros, como hombres de familia, somos los ejemplos de nuestros hijos. Nosotros, padre y madre, necesitamos caminar rectamente con Dios y que Dios vea un padre y una madre que aman a Dios. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad como padres, enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios primeramente, amar al prójimo y todo lo que enseña la palabra de Dios, que hay muchos consejos de la palabra que podemos enseñar a nuestros hijos. Bueno, vamos a ver la primera familia de la historia, Adán y Eva. Sabemos que Dios le dio una instrucción a Adán que de todo árbol podría comer. O sea, tenían abundancia Adán, de toda clase de árbol, de lo mejor. Dios fue bien claro con Adán que el árbol de la ciencia del bien y del mal no debería de comer. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Adán. Muchos dirán, por culpa de Adán, ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias.
Pero ¿qué tal si se pusieran los zapatos de Adán? Hoy en día, Dios nos dice, obedece, ¿y qué pasa a veces con nosotros? Somos bien desobedientes y se repite la historia. Así que no digamos que por culpa de Adán. Dice que por su desobediencia ahora todos somos pecadores y tienen razón. En Romanos 5:19 dice que por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Le estoy leyendo de Nueva Traducción Viviente. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Hablamos de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la obediencia de nuestro Señor Jesús? Que ahora somos declarados justos. Estamos justificados delante de Dios por su sacrificio. Pero ahora nosotros somos responsables de obedecer la palabra de Dios. Adán en su comienzo, él no tenía lo que nosotros tenemos. Nosotros ya tenemos la Biblia completa, tenemos muchos comentarios, tenemos diccionarios donde podemos buscar y escudriñar y podemos aprender y capacitarnos y llevar a cabo lo que aprendemos, ponerlo por obra. Cuando Eva comió del fruto, ella no era una ignorante. Eva sabía la instrucción de Dios. Ella eligió desobedecer a Dios voluntariamente. Sabemos esto por lo que contestó la serpiente. Si me acompaña en Génesis 3, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Aquí vemos cómo le contestó Eva a la serpiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Ella lo sabía. Ella sabía que no debería de comer de ese árbol. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. De alguna manera, Eva recibió la instrucción de no comer del fruto del árbol, del bien y del mal. Pregunta, cuando el ser humano pecó, ¿a quién se dirigió Dios? ¿A quién se dirigió Dios? Al hombre, mis hermanos. Dios se dirigió al hombre. En Génesis 3:9 dice bien claro, mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿A quién llamó Dios? Al hombre. Aunque la mujer fue engañada por la serpiente, Adán era el responsable de cuidar a su mujer, de cuidar a su esposa. Por eso Dios se dirigió a Adán, al hombre a quien había puesto a cuidar el huerto, porque la responsabilidad se la dio al hombre de cuidar el huerto. Así que nosotros somos responsables de cuidar la familia. En Primera de Corintios, si me acompaña, Primera de Corintios 11:3. Dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón, de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Estamos ahí, 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí está el orden que se debe seguir, mis hermanos. Ese es el orden que cada quien debe obedecer lo que está escrito. El hombre en su lugar y la mujer en su lugar. Es bien simple, solo hay que obedecer la posición que tiene cada quien.
el esposo es la cabeza de la familia. La palabra cabeza en las escrituras se refiere a autoridad, pero ni el hombre ni la mujer es superior al otro en cuanto a ser. Los hombres y las mujeres son iguales delante de Dios. Solo es cuestión de orden, mis hermanos y hermanas. Solo es cuestión de orden. Así Dios lo estableció y así tenemos que obedecer lo que Dios ha establecido. Delante de Dios somos iguales. Si me acompaña a Efesios, les voy a estar leyendo una porción, aunque en su momento de Efesios no me quiero meter mucho en la clase de Efesios, pero más adelante aprenderemos más abundantemente de esto. Y además es breve. En Efesios del capítulo 5, del 21 al 31. El 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La esposa como el esposo deben caminar en un espíritu de sumisión y amor. Someterse es la orden de Dios para la familia. Necesito que quede esto bien claro en nosotros, que someterse es la orden de Dios para la familia. Cada quien se somete a su esposo o a su marido. Y aquí es muy común que la mujer diga en ocasiones que se someta primero él y después yo me someto. ¿Cierto o no? A ver, mujeres, necesitamos aprender que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Así que, mujeres, obedezcan. Yo sé que les cala, pero ni modo, así dice la Biblia, no lo digo yo. Y los hombres también sométanse a Dios, necesitamos someternos a Dios. Pero aquí no dice, si el marido se somete, entonces yo me voy a someter a él. No, cada quien tiene que cumplir su función. Cada quien tiene que ser obediente y agarrar la porción que Dios nos está hablando. ¿Sí? Pregunta, ¿qué tipo de espíritu debe tener la esposa cristiana al obedecer a Dios? ¿Un espíritu de esclavitud o de amor? Cuando hace el quehacer en el hogar, cuando prepara a los hijos, ¿se siente como esclava o lo hace por amor? Por amor. Otro, ¿tiene un espíritu de queja o de amor? Que llega el esposo y bota los zapatos por allá. ¿Cuál es su espíritu? ¿Tiene un espíritu de servidumbre o de hablar con su esposo? ¿Sabes que aquí van los zapatos? Ponlos en su lugar. ¿O tiene un espíritu de queja? ¿Otra vez? ¿No entiendes o qué? Ya, se ponen picudas las mujeres, ¿ah? Ay, ay, ay. ¿O un espíritu de resentimiento o de amor? A veces los hombres somos muy ásperos y las herimos mucho. ¿Cuál es su espíritu, mujeres? ¿De resentimiento o de amor? ¿O recuerdan todo desde que se casaron? Y me acuerdo, tú me dijiste, y tienen la memoria bien, no sé, no se nos va eso, ¿da? En vez de dejarlo ir, ahí está. ¿O tienen un espíritu de reacción o de amor? Cuando el esposo hace algo, ¿cómo reacciona? ¿Se le deja ir a los golpes? ¿Ve? ¿O es tranquila? ¿O tiene un espíritu de amor? Creo que todas las mujeres deben de tener un espíritu de amor, también nosotros los hombres, no nos quedamos atrás. Bueno, continuamos en Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo. Conocemos que esto en todo, y esto en todo sabemos que no es todo. La sujeción debe estar
de acuerdo con la palabra, tiene que estar ligada con la palabra. El hombre no puede obligar a la mujer a ver pornografía o hacer cosas indebidas. Todo tiene que estar ligado con la palabra. Es ahí donde tiene que someterse, no en cosas que desaprueba Dios. El 25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí es donde entra la responsabilidad de nosotros, hombres. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Me ha gustado que hayan venido todos, pero espero que estén escuchando por línea. A los que están escuchando por línea, espero que Dios les hable también. Aquí entra la responsabilidad de nosotros, hombres de Dios. Dice la palabra, maridos, amar a vuestras mujeres. El amor de esposo involucra ser apartado y purificado. La palabra santificar significa apartar, estar apartados para Dios. ¿Cuántos saben que si agradamos a Dios vamos a poder agradar a nuestra esposa? Si nosotros agradamos a Dios y si estamos sometidos a Dios, entonces nuestra esposa le vamos a agradar y hasta nos vamos a ver más guapos, ¿cierto o no? Dice mi esposa, amén. Cuando un joven le promete a una joven que sea su esposa, se aparta para ella y solo para ella. Su palabra, su acto, su promesa de matrimonio también hacen que ella se aparte. Cuando pronuncia la palabra y realiza la promesa de matrimonio, él y ella son, a partir de allí, apartados y purificados entre sí. Un novio o una novia impuros, un matrimonio impuro, contaminado, es impensable. Nosotros tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Hay veces que parejas, los dos toman, o los dos se drogan, o los dos hacen cosas indebidas. No puede ser ahí no va a funcionar un matrimonio puro. Es impensable una relación así. Lo que por sobre todo mantendrá el matrimonio santificado y puro es el amor de sacrificio del esposo. Si el esposo ama a su esposa hasta el punto de entregarse en sacrificio, su amor no solo lo protegerá, sino que avanzará mucho en la protección de la santidad y pureza de su esposa. El amor de esposo involucra no tener mancha ni arruga, ni ninguna de esas cosas. Las manchas significarían los errores que deslucen la propia vida y el matrimonio, errores tan graves que son difíciles de lavar del cuerpo y de la mente de uno. Incluirían cosas tales como malos tratos y abusos, comportamiento ligero e inmoral, retraerse y evitar a la persona, o simplemente no le hablas a tu esposa, cada quien duerme en su espacio, en su cuarto, y no tienen esa comunión entre sí. El amor que el esposo debe sentir por su esposa es el mismo amor que tiene su propio cuerpo. Y ya me imagino algunas mujeres, si él no se cuida, no me ama. Mira cómo está bien rellenito el muchacho, ¿ah? Bueno, las amamos, mujeres, aunque estemos gorditos, tienen a su osito pachoncito, así para que las acobije. Estamos blindados, por ahí me dijeron. No tan fácil entran las balas en uno que está así con buena vida, ¿eh? Tenemos protección para los órganos internos. Bueno, seguimos. El 25 de Efesios 5:25 dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta,
Y a veces muchos hombres nos quedamos nomás hasta ahí, que la sustentamos y no leemos la otra porción. ¿Qué dice ahí? Dice que la sustenta y la cuida. Así que necesitamos, no sé, Dios tiene que hacer un milagro con nosotros, de salir y correr o hacer algo, porque sí necesitamos. Bueno, yo lo necesito. Así que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Desde el momento que elegimos a nuestra pareja, ya formamos una familia. La responsabilidad del hombre, del esposo, es instruir a la esposa y amarla, respetarla, cuidarla, tratarla como a vaso más frágil, instruirla en la palabra, estar en unidad. Estar unidos en griego se dice que es proscolao, significa unir ajustadamente, pegar uno con otro, cementar uno con otro, estar unido en la unión más estrecha posible, estar vinculados, estar tan completamente unidos que dos se convierten en uno. Eso es el matrimonio. Ya no son dos, sino son ¿qué? Uno. Somos uno. Por lo tanto, unir significa una unión espiritual. Es una unión más elevada y más fuerte que la de un padre con un hijo. Es una unión que significa más que vivir juntos o que tener sexo y engendrar hijos. Los animales hacen eso. Es una unión que solo puede ser forjada por Dios. Es una unión espiritual que se coloca al hombre por encima del plano físico de los animales. Nosotros, Dios nos hizo perfectos. Es una plenitud espiritual compartir espiritualmente la vida juntos, una dedicación, una consagración, sentirse completos, una satisfacción que convierte a una persona en posesión exclusiva de Dios y del cónyuge. Como hemos dicho, tal relación o unión espiritual es forjada solamente por Dios. Tanto el esposo como la esposa deben estar dispuestos y ser sumisos ante Dios para que produzca esa unión en sus vidas. Dios tiene que ser el centro de ese matrimonio. Dios siempre tiene que ser el centro de esa familia. No hay de otra. Y así poder ser una familia santa ante los ojos de Dios. A continuación vamos a ver 6 responsabilidades del marido con su esposa. Número 1, actuar con discernimiento y consideración para con ella. Actuar con discernimiento y consideración para con ella. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo debemos vivir, hombres? ¿Sabiamente o neciamente? Sabiamente. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder vivir sabiamente con ellas. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántas veces, no sé cuántas veces les ha pasado que a veces hay una discusión entre pareja y usted muy espiritual se mete a orar y no pasa nada? Y por más que ore, hasta ahí llegó, nomás hasta el techo y se la rebotan para atrás. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso a la palabra de cuidar a nuestra esposa, de tratarla como a vaso más frágil. Así que mis hermanos, si quieren que sus oraciones y mis oraciones sean escuchadas, necesitamos tratar a nuestra esposa como vaso más frágil. Solo necesitamos obedecer la palabra, lo que está escrito, es así de simple, solo hay que obedecer. El número 2 es amarla. Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
En Colosenses 3:19 dice de esta manera: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que hombres, no hay que ser ásperos. También otro es serle infiel. Necesitamos serle fiel, perdón. Necesitamos serle fiel a nuestra esposa. Malaquías, si me acompaña, Malaquías 2, 14, 15. Malaquías 2, 14 y 15 dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno, habiendo en la abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud. Es el consejo de Dios para nosotros. No seamos desleales, incluso con nuestra mirada tenemos que cuidar. Que ya Jesús nos dijo: el que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó. Tengamos cuidado con nuestra mirada y no seamos desleales con nuestra esposa. Respetémoslas, amémosla y cuidemos esa área. Proverbios 5:19 dice: como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Hombres, ¿no? El tercero es: cuida de ella y consolarla en las necesidades. En Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En 1 Samuel 1:8 dice: y Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahí Elcana estaba cuidando el corazón de su esposa. Vemos este ejemplo. La cuarta responsabilidad ver el ejemplo de Isaac y Rebeca en Génesis 24:67. Dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Ese es el ejemplo. Y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí vemos cómo Isaac amó y se consoló en Rebeca después de la muerte de su madre. La quinta responsabilidad que tenemos es de no mandonearlas. Hey, trae mis chilaquiles. Hey, párate que ya tengo hambre. Ya vete por el mandado, ya vete a Costco. O vete allá al Toro Market. Órale, vámonos. No debemos tratarlas así. Yo no te trato así, amor. Alguien que digo que no, porque si no estoy llegando a la casa así, nada, es cierto. No mandonearla, sino simplificar todo con ella. En Génesis 31, 4 al 7, Génesis 31, 4 al 7, dice: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis, con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Vemos aquí cómo Jacob planificó con Raquel y Lea que el semblante de su padre había cambiado hacia con él. No tuvo otra actitud diferente Jacob, como de enojo. Él planificó con sus esposas. La sexta responsabilidad es no separarnos de nuestra esposa. Ok,
Porque dice la palabra que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Así que no debemos separarnos de nuestra esposa. Primera de Corintios 7, del 10 al 12, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, dice la palabra, no la abandone. Ese es el consejo de la palabra, de no separarse de la esposa. Hay ocasiones que se comete adulterio, pero también está la parte de que puede perdonar, pero también tiene la opción de separarse. Pero lo mejor sería perdonarla y caminar, o perdonarlo a él y caminar los dos juntos. Porque Dios no quiere que el matrimonio se disluya, se dilúa, se separe, pues, diluir, no se diluya. Bueno, regresamos a nuestro versículo de base que leímos al comienzo. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso al hombre en el huerto de Edén, llámese el hogar o la casa. ¿Quién es el responsable de salir y trabajar? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Para traer el sustento al hogar, Dios le dio la responsabilidad al hombre de trabajar y traer los alimentos. Hay quienes piensan que solo con salir y trabajar ya cumplimos, pero no es así. Ahí no se acaba nuestra labor. Tenemos que llegar a casa todavía y a ver a nuestros hijos, a ver cómo está el hogar. Así que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Dice la palabra labrara, a los que les gusta apuntar, labrara en hebreo significa abad, y es muy importante. Son palabras que en hebreo nos va a dar más entendimiento. Dice trabajar en todo sentido, servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, esclava, honrar, librador, labrar, ministrar, prestar, servidumbre, servir, siervo, sujetar, trabajador y trabajar. Toda es la definición solo de labrara. Así que, hombres, tenemos que trabajar en todo sentido, tenemos que servir a nuestra familia. Cuando nosotros salimos a trabajar, estamos sirviendo a nuestra familia, estamos cultivando para nuestra familia, estamos dando nuestra vida a nuestra familia cuando salimos a trabajar, porque es nuestro esfuerzo, nuestro intelecto, nuestra fuerza lo que estamos usando. Nosotros nos estamos desgastando para nuestra familia. Esa es nuestra responsabilidad. Somos esclavos de nuestra familia por amor, ¿cierto o no? Somos esclavos por amor a nuestros hijos, por amor a nuestra esposa primeramente y por amor a nuestros hijos. Al trabajar, de las palabras que tengo aquí, honramos a nuestra familia, a nuestro trabajo. Ministramos a nuestra familia, a nuestros hijos. Cuando el padre sale y trabaja, del punto que sale y trabaja, ya está enseñando a su hijo una responsabilidad, porque el hijo está viendo que su papá sale y trabaja, que no es un flojo que se queda en casa. Los hijos están viendo la condición del padre. Estamos enseñando, aparentemente pensamos que no, pero estamos enseñando a nuestros hijos que podemos sustentar
una familia. Los jóvenes de hoy en día, muchos no se quieren casar porque piensan, no, yo, si no me puedo sostener yo mismo, y uno les tiene que enseñar, pues confía en Dios, es Dios quien sustenta. Cuando yo estuve de soltero, Dios me daba lo que necesitaba de soltero. Hasta ahí, o sea, me alcanzaba nomás para soltero. Dios me dio una esposa y me dio hijos y Dios me ha suplido, ¿cierto o no? Dios nunca nos deja, Dios sabe las necesidades de cada quien. Así es que desde el momento que nosotros salimos a trabajar, enseñamos a nuestros hijos, los ministramos, les enseñamos que somos esclavos por amor, que somos trabajadores, que nos esforzamos, que nos levantamos temprano, que no necesita nadie que venir a, hey, ya párate, ya es hora. Ellos miran que uno no necesita de que nosotros somos responsables, cada quien sabe su responsabilidad para salir a trabajar. Y todo eso tiene que ir balanceado. Hay quienes tienen 2 hasta 3 trabajos. Creo que eso ya no es normal. Tiene que ser un trabajo balanceado, donde sea nomás máximo, pienso yo, 10 horas de trabajo y a tu casa, a las responsabilidades de la casa también, no nomás la responsabilidad del trabajo. Hay quienes tienen 3 trabajos y no tienen tiempo para la familia. Y las escuelas, los amigos, los están educando a nuestros hijos. La otra palabra que quiero que preste mucha atención y que es muy importante, pienso yo, demasiado importante, y sí me gustaría que si tiene lápiz y cuaderno, pudiera escribir, y que el Espíritu Santo, cada palabra la traiga a nuestra vida, y cada palabra la podamos vivir para nuestra familia. En la Biblia, guardarse en hebreo es shamar. Es la S-H-A-M-A-R, shamar. Es bien importante el significado. Preste mucha atención. La palabra shamar significa, escuche bien, cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guarda, guardador, guardar, guardia, interés, mantener, meditar, mirar, observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante y vigilar. Yo me quedé con la boca abierta, mis hermanos. Solo la palabra guardase. Y dije, si aplico todo esto en mi familia, creo que Dios va a hacer algo, ¿no? Qué importante, dice, por eso dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ya les di la definición de labrara y guardase. Qué gran responsabilidad tenemos, hombres de Dios, ¿cierto? Como dice alguna de las definiciones, cercar alrededor y proteger. ¿Cómo vamos a poder cercar alrededor y proteger a nuestra familia? Bueno, con nuestras oraciones, orando por nuestra esposa, orando por nuestros hijos. Nosotros mismos, nuestra comunión con Dios tiene que estar bien. Sé que muchos en el trabajo, yo escucho prédicas y me estoy alimentando. Nos estamos alimentados en casa, pero necesitamos estar orando
A veces mi esposa, oro por ella cuando voy en el transcurso, que Dios me la guarde, porque ella también maneja en el trabajo. Y ahí estoy manejando y orando. Como dice, orar sin cesar, en todo tiempo. Necesitamos estar pidiendo misericordia por nuestros hijos, donde quiera que estamos. Donde quiera. También es bueno también doblar rodillas, postrarnos delante de Dios. Así de esa manera vamos a poder cercar y vamos a poder proteger a nuestra familia, orando y también viviendo nosotros en santidad. Cuando nosotros vivimos en santidad, Dios pone un vallado y nos cubre. Dios nos resguarda. Dios resguarda la casa. No sé cuántos de nosotros tenemos hijos que no sean convertidos. Solamente oremos por ellos por misericordia, que Dios tenga misericordia de ellos y nosotros solo confiar en Dios. Otra de las definiciones es cuidar y advertir. ¿Cuántas veces hablamos con nuestros hijos y les damos consejos, les advertimos, ten cuidado, por ahí no es, le ponemos el letrero así de rojo, de peligro, y a veces nuestros hijos no obedecen y ellos sufren las consecuencias, ¿cierto o no? Decimos, no manejes tomado, no manejes bajo la influencia de alcohol, siendo que no, ¿por qué le estamos dando el consejo? Porque sabemos que pueden llegar hasta perder la vida ahí. Pueden morir o pueden matar a otros semejantes. Por eso nosotros tenemos que estar con ellos advirtiéndoles, ten cuidado porque por ahí no es. Pero también nosotros, como hijos de Dios, no seamos permisivos. Los que ya tenemos hijos grandes, los que tienen hijos chicos, pues inviertan el tiempo con sus hijos de enseñarles la palabra desde chiquitos. Nosotros desde chiquitos les enseñábamos, y cuando decían versículos de memoria, pues ¿qué hay, mi hijo? Qué alegría, ¿no? Pero ya cuando crecen y salen a la escuela secular, empiezan a agarrar malas amistades. Y es ahí donde nuestros hijos empiezan a desviarse. Y empiezan ahí a irse con los amigos. Y pues nosotros nos queda estar enseñándoles. Y no seamos permisivos en casa. No le permitamos que traiga droga a la casa. No permitamos que traiga sus cervecitas y las meta al refrigerador. No seamos permisivos, mis hermanos. Necesitamos cuidar esa área. Necesitamos tener nuestra convicción de que en casa hay reglas. ¿Cuántos tienen reglas en su casa? Pienso que todos, ¿no? Y que nuestro hogar es gobernado por Dios. No seamos como el sacerdote Elí, que les dijo a sus hijos en 1 Samuel capítulo 2, el 23 y 24. Les decía el sacerdote Elí, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. No seamos como Elí, mis hermanos, no seamos permisivos, hay que llamarle, si es pecado, es pecado. No seamos permisivos de que nuestros hijos anden haciendo ni afuera ni dentro. Porque muchos le digan, aquí no está prohibido, pero se va y lo hace afuera y ya regresa todo tronado ahí. Necesitamos hablar con nuestros hijos. A veces parece que somos duros al decirles, si te gusta esa vida, pues sal afuera, ve con los amigos donde te la ofrecen. Pero sabemos que nuestros hijos no son torpes. Dicen, no, pues es que allá no. Porque nunca va a ser lo mismo estar bajo la cobertura de la familia que estar allá afuera. Nunca va a ser lo mismo. ¿Cuántos saben que nunca va a ser lo mismo? Es mejor estar en casa bajo la cobertura de papá y mamá, bajo la cobertura de Dios. Así que estemos orando igual por nuestros hijos que no han querido darle una respuesta a Dios. Ya cuando los hijos crecen, ellos son responsables de darle una respuesta a Dios. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, no dice la Biblia qué edad tenían, pero dicen los comentaristas que tenían alrededor de 100 años. Porque cuando Adán tuvo a Set,
era de edad de 130 años. Por eso dicen los comentaristas que alrededor de esa edad tenían Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel. Esto está en Génesis 5:3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Por eso dicen los comentaristas que alrededor de esa edad tenían Caín y Abel. Sabemos que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Dice en Génesis 4:3-5: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Vemos en la Biblia cómo Dios directamente advierte a Caín antes de que cometiera suicidio con su hermano. En Génesis 4, del 6-7, dice: entonces Jehová dijo a Caín, aquí Dios hablando a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñoreas de él. Les leo estos mismos versículos en Nueva Traducción Viviente. Dios hablando le dijo: ¿por qué estás enojado? Preguntó el Señor a Caín: ¿por qué te ves tan decaído? ¿Serás aceptado si haces lo correcto? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Ahí está la advertencia de parte de Dios a Caín. Ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. El pecado está al acecho para controlarnos. El pecado está ansioso por controlarnos. Pero Dios le dice a Caín: pero tú debes dominarlo y ser amo y ser su amo. Nosotros tenemos que dominar y ser amo del pecado. Pero ¿qué hizo Caín? Dejó que el pecado del enojo lo controlara y mató a su hermano, Abel. En Génesis 4:8, en Nueva Traducción, se lo leo, Nueva Traducción Viviente, dice: cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Después que Caín mató a su hermano, ¿con quién vino Dios? Pregunta: ¿con quién vino Dios? Después que Caín mató a su hermano, ¿con quién vino Dios? Con Caín. Ahí podemos ver que cuando los hijos crecen, ellos ya son responsables delante de Dios. Los padres, si ya enseñamos a nuestros hijos y ya no están en casa, bueno, ellos darán cuentas. Entonces Dios vino con Caín. Vemos cómo Dios preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? En Génesis 4:9-10. Nueva Traducción Viviente les leo. Luego, el 9 dice, Génesis 4:9: luego el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y él contestó: no lo sé. Contestó Caín y dijo: ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A veces leemos que Caín mató a su hermano, pero no pensamos en el dolor que le causó a Adán y a Eva. No sé, yo creo que ninguno de nosotros ha tenido esa circunstancia que un hermano mate a otro hermano. Qué gran dolor, ¿no? Pasaron ellos. A veces lo leemos muy fácil, que Caín mató a su hermano porque ofreció mejor ofrenda a Abel que su hermano. Pero imaginemos el dolor que sintieron ellos como padres, Adán y Eva. Creo que no es fácil perder un hijo o una hija. Si murió en el Señor, nos causa dolor, pero Dios nos da la paz, porque sabemos que lo vamos a volver a ver, porque murió en el Señor. Pero cuando no mueren en el Señor, es ahí donde nos causa dolor.
porque van a estar en un lugar de tormento. Yo no quiero que mis hijos estén en un lugar de tormento. ¿Ustedes sí? Creo que ninguno de nosotros. Por eso los cabezas, padre y madre, tenemos la responsabilidad de estar ahí, guiando a nuestros hijos. Deuteronomio, ya casi vamos para el final, no se me desespere. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora apliquémoslos aquí. Oye, casa de oración Riverside, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta palabra es para nosotros. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que tenemos trabajo, padres de familia. Mientras que hay vida, sabemos que hay esperanza. Mientras que hay vida, hay esperanza. Continuamos. Después del pecado de Caín hubo consecuencias. En Génesis 4, del 11 al 16, les leo la sentencia que Dios le dio a Caín. Génesis 4, 11 al 16 dice: Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él le respondió a Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de No, al oriente de Edén. Si nuestros hijos quieren seguir obstinados y aferrados al pecado, ellos tendrán sus consecuencias. Nosotros solo dejemos que Dios obre en ellos. En muchas ocasiones estorbamos a Dios, mis hermanos. No dejamos que Dios obre. Se cae el nene, ahí va, corre papá a quererlo levantar. Cuando estaba chiquito, está bien. Pero ya cuando tiene 25, 30, 40 años, pues ya no. Ahí ya no aplica. Dejemos que Dios obre con ellos, que venga el trato de Dios para ellos, y nosotros como padres hay que aguantar. Hay que aguantar. No es fácil porque trae dolor, pero hay que confiar en Dios. ¿Cuánto me quedan? Ya, 0. Otra de las definiciones de guardarse es espiar. Y esa es mi esposa, como me dice: ¿ya revisaste el cajón de tu hijo? ¿Ya revisaste el cuarto de tu hija? Otra de las definiciones de guardarse es espiar. ¿Cuánto nos tomamos esa libertad de cuando nuestros hijos no están ahí y buscar? Porque créanme que vamos a encontrar sorpresas, muchas sorpresas. Hay que necesitamos estar atentos, necesitamos estar atrás de ellos, necesitamos cuidarlos, porque otra definición es guardar. Necesitamos guardarlos, necesitamos estorbarlos. En una ocasión tuvimos un evento de panderistas en Las Vegas. Muchos, los panderistas se recordarán de estos, de unas personas, no les digo los nombres para que no se hagan ideas, que iban a ir al evento. Esas personas nos platicaban y la mamá le dio por ir a darle un beso a su hijo de despedida.
el papá pues bien despistado, ¿no? Y la mamá fue y abrió la puerta y sorpresa, se le metió la novia. Por eso les digo, la importancia de estar espiando. Por la ventana se brincó la novia. ¿Qué hicieron los padres? Le llamaron la atención al hijo, a la muchacha la encaminaron a su casa, hizo su berrinche, no quiso que la llevaran los padres. Por eso la importancia de estar ahí, cuidándolos. Yo tengo cámaras en mi, pues puse cámaras en mi casa. Y yo ahí yo miro. Una vez mi hijo se salió por la ventana, le digo, pues hay una puerta. ¿Por qué sales por la ventana? ¿Qué pasó ahí? Dice, no, es que no quería hacer ruido para que los perros no ladraran. Digo, no hagas eso no está bien, le digo. Por eso es bueno, bueno, pues si tienen la oportunidad de poner cámaras, ahí pueden poner cámaras para estar vigilantes. Hace 2 semanas atrás Omar predicó a los varones una enseñanza acerca de la herencia. No sé cuántos, yo creo que los varones se recuerdan muy buena enseñanza que Omar nos dio acerca de la herencia. ¿Cuál es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos? ¿Cosas materiales, carros, joyas, dinero? Yo creo que no. Lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Es la mejor herencia que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Y ya para terminar, si me acompaña al Salmo 127. Del 1 al 5, dice la palabra: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llegó a su aljaba de ellos, llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Les leo estos mismos versículos en Nueva Traducción Viviente. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando ofrece a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Amén. Bueno, ese es el mensaje para nosotros de esta serie, Principios de la Familia. Espero que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros y no nos haya confundido. Creo que Dios es claro. Primero amar a nuestra esposa y después atender a nuestros hijos, ¿cierto? Bueno, oremos, inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias en este día, Señor, porque tú has sido claro en tu enseñanza, Señor. Solo te pedimos, Señor, sabiduría para poder gobernar bien nuestra casa, Señor. Que con responsabilidad tomemos cada consejo de tu palabra, Señor, y que lo pongamos por obra, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor. Sabemos que nuestra juventud, Señor, está envuelto en drogas, Señor. Toda clase de drogas, Señor, de marihuana, de cocaína, de fentanilo, Señor, de todas esas clases y otras que tal vez nosotros no conocemos, Señor, pero tú las conoces, Señor. Te pedimos, Señor, que los guardes, Señor, y que nos ayudes, Señor, a poder hablar con nuestros hijos, Señor, y poderles ministrar con tu palabra, Señor. Porque tu palabra, la verdad, es la que nos hace libres, Señor. Tu palabra es la que nos da libertad, Señor. Solo te pedimos, Señor, que bendigas nuestra familia, Señor, que bendigas al pastor, Señor, que
todos estos principios también aplican a la vida de un pastor, Señor. Te pedimos, Señor, por esta congregación, Señor, y que sigas bendiciendo a cada familia, Señor, que sigas nutriendo con tu palabra, que tu palabra nunca vuelva vacía, Señor, que siempre caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto a su tiempo, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor, que los lleves con bien a casa, que guardes sus hijos, que guardes sus esposas, que guardes a cada familia de esta congregación, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gustan darle un aplauso al Señor. Bueno, quedan despedidos, mis hermanos. Qué gusto que vinieron para poder aprender juntos de la palabra. Que Dios los bendiga y los lleve con bien.